En el programa anterior vimos el reinado de Anco Marcio. Ahora se abre ante nosotros un escenario nuevo. Reinarán en Roma reyes de origen etrusco. ¿Qué significó eso para Roma? ¿Los etruscos invadieron Roma? ¿Fue Roma una ciudad etrusca? Son preguntas que voy a intentar responder en este programa especial en el que daré descanso al repaso de las vidas de los reyes para profundizar en este tema que es muy importante a la hora de hablar de la Roma arcaica. Repasemos juntos el caso etrusco. Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Roma a Eterna. Cuando lees un libro, escuchas un podcast o ves un documental sobre la monarquía en Roma, lo habitual es que te encuentres con que dividen este periodo de la historia romana en dos: antes de la subida al trono de Tarquinio Prisco y después de la ascensión al trono de los etruscos, dando por hecho que pasó algo etrusco en Roma que hizo que pasara de ser un poblado de pastores a de repente ser una urbe moderna culturalmente y monumental arquitectónicamente. Hoy quiero que tú y yo repasemos juntos qué es lo que puede ser ese algo etrusco, si es que hubo algo, qué pasó tras la subida al trono de Tarquinio Prisco, antes de enfrascarnos en lo que hizo durante su reinado, que será en el siguiente programa. Algunos dicen que los etruscos conquistaron Roma. Otros bajan un poco el tono y hablan de fuerte influencia etrusca, y los hay que no se mojan mucho y dicen que hubo solamente presencia etrusca en Roma. Pero lo que todos suelen coincidir es que la Roma arcaica era una ciudad etrusca. ¿De dónde viene esta creencia de que Roma fue una ciudad etrusca? Realmente de no muy lejos. Nos tenemos que remontar al siglo XVIII. En el siglo XVIII se descubrieron toda una serie de monumentos y de necrópolis etruscas que provocaron un fuerte interés en Etruria, sobre todo entre eruditos italianos que vieron en las civilizaciones de la Italia prerromana algo en lo que centrar sus sentimientos de patriotismo regional y nacional. Los etruscos fascinaban. Los etruscos eran considerados un pueblo civilizado, culto, que había existido mucho antes de que Roma fuera una potencia, y se creía que durante algún tiempo logró unificar la mayor parte de Italia. La antigua Roma, en aquel momento, se veía como una potencia opresora, como el reflejo de la Roma del XIX, la Roma en la que estaban viviendo las gentes del Risorgimento. No olvides que los estados pontificios estaban en contra de la unificación de Italia, y la toma de Roma del 20 de septiembre del año 1870 fue el punto final a la unificación de Italia. Como te puedes imaginar, las obras escritas sobre los etruscos durante esta época, pues los etruscos se convirtieron en los creadores de todo, del arte, de la literatura, de la filosofía, de la ciencia, se convirtieron en una supercivilización. Los descubrimientos que se hicieron prepararon el terreno para la aparición de estudios como Die Etrusker, de Karl Ottfried Müller, creador de la etruscología moderna. Todos los libros mínimamente serios en torno al tema de los etruscos son nuevas versiones de la obra de Müller. Lo más importante de su obra, y que para lo que estamos tratando aquí nos sirve, es el hincapié que hace en la profunda influencia que ejercieron los etruscos sobre la vida política y religiosa de Roma. La idea de la Roma etrusca, que nos encontramos, como te decía antes, en libros, en programas, en documentales, se remonta a Müller. Pero esta visión de los etruscos como hacedores de todo empezó a cambiar en el año 1806, cuando Luigi Lanza demostró que los vasos pintados que se habían descubierto y que se decía que eran etruscos eran en realidad griegos. Y claro, con el redescubrimiento de la arquitectura y la escultura griegas, los etruscos se vieron abocados por comparación a perder prestigio. Ya no eran esos hacedores de cultura, esos hacedores de arte, sino que se estaba demostrando que importaban ese arte.
permanecieron en las sombras, permanecieron casi olvidados, pero volvieron a ser restablecidos como factor decisivo del desarrollo de la Roma arcaica en el siglo XX, especialmente en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial. Esto fue debido a las investigaciones arqueológicas que se fueron llevando a cabo sistemáticamente no solo en las ciudades etruscas, sino también en Roma, que demostraron, sin dejar lugar a dudas, que la Roma arcaica y Etruria participaron de la misma cultura material. También tuvo que ver con esta revalorización del arte etrusco el descubrimiento del Apolo de Veies en 1916, una escultura de la cual pondré imagen en iVoox y en Twitter. Como te comentaba antes, al principio todos los hallazgos que se fueron encontrando se pensaron que eran etruscos, luego se descubrió que eran griegos, luego se volvieron a encontrar cosas etruscas, y el debate en torno a la originalidad del arte etrusco vino acompañado por una serie de intentos de demostrar que los etruscos eran originarios de Italia y que su civilización constituía una expresión más del genio nacional italiano, el mismo genio que produciría, por ejemplo, el Renacimiento. Este habría sido el trasfondo en el que se produjo el desarrollo de Roma. La vitalidad nacional de la civilización etrusca podría situarse al mismo nivel que la originalidad creativa de la literatura latina como ingrediente esencial de la romanidad. Y cuando hablamos del concepto de romanidad, tenemos que hablar de la Italia fascista de Mussolini. Todos estamos de acuerdo en que Benito Mussolini utilizó el mito de Roma con fines puramente propagandísticos y de afianzamiento de su régimen. Toda institución contemporánea tiene una historia que la justifica, y si no la tiene intentará mezclarse con algunas historias del pasado. Todos los estados nacionales surgidos tras las revoluciones burguesas intentan anclarse en raíces gloriosas con tal de afianzar su poder. Niegan que sean un invento moderno, no, nosotros hemos estado aquí. Eliges una época, eliges eventos, personajes, reinterpretas aquí y allá 4 cosillas, marginas otras cosillas y ya lo tienes. Benito Mussolini es lo que hizo. El fascismo italiano se erigió como continuador del Imperio Romano y el dictador en heredero de Augusto. Si ves vídeos de la época, por ejemplo el nodo italiano en el canal de YouTube de British Pathé, hay muchos vídeos con un estilo muy similar al nodo en España y se habla de imperio, se habla de emperador. Todo el lenguaje, toda la parafernalia, toda la imagen es para dar una continuidad al imperio. Si la autoridad militar de Augusto y la creación del imperio fue el único medio para poder solucionar las disputas internas, las guerras civiles que desangraban y rompían la unidad de Roma, el nuevo orden impuesto por Mussolini fue la opción adoptada para frenar a la revolución social. Recuerda la Europa de entreguerras, una época marcada por la Revolución Rusa y por intentos revolucionarios en diferentes países europeos. En ese contexto, el rey Vittorio Emanuele III nombró a Mussolini primer ministro en el año 1922. La superación de la crisis que vivía el país se pensó que tenía que ser liderada por alguien fuerte y dominada por la disciplina de lo que se consideraban los valores romanos, sintetizados bajo el término romanità. La antigua Roma fue la fuente autoritaria en la que se basó el ideario fascista, ofreciendo un precedente nacional de Estado totalitario, orden militar y organización de cultura de masas. El fascismo lo que hizo fue mezclarse con lo romano, con lo que lo etrusco se vio como la resistencia a esa romanidad fascista. Tampoco me quiero extender demasiado en lo que supuso el fascismo italiano para el legado de Roma, para la historia de Roma, pero podemos hablar un poco, porque el fascismo capturó el referente romano en diversas formas. Por ejemplo, intentó reescribir la historia con la creación del Instituto de Studio Romani, una institución cuyo objetivo era promover la romanidad como valor supremo de la nueva raza fascista y a su vez, lo que te decía antes, presentar al fascismo como la continuación natural del imperio. Este Instituto de Studio Romani centralizaba la reescritura de la historia de Roma según el fascismo. Publicaba manuales escolares, organizaba exposiciones, congresos y difundía sus trabajos en los nuevos medios de comunicación de masas. Debido a que nunca se ha escrito tanto sobre la historia de Roma como en este periodo, la imagen fascista de la romanidad se convirtió casi en la imagen de Roma y ha provocado que sea muy complicado encontrar la diferencia entre la historia de Roma y el mito fascista de Roma.
Este esfuerzo ideológico que hizo el fascismo italiano se tradujo también en el espacio urbano, en Roma, en Roma física, y en la forma en la que los restos de la Roma antigua fueron exhibidos y restaurados. La continuación entre imperio y fascismo se visualizaba resucitando sus monumentos, lo que conllevaba dos operaciones complementarias y con una larga lista de historia en la creación de las capitales modernas europeas. Primero, se demolía todo lo que había a su alrededor del monumento, y después se reconstruía ese monumento de manera idealizada. Mussolini lo expresaba en su famoso plan para la reconstrucción del centro de Roma, dirigiéndose a los arquitectos de la capital en el año 1925, pidiéndoles que en 5 años Roma debía parecer maravillosa a todo el mundo, vasta, ordenada, potente como lo fue en tiempos del Imperio de Augusto. Textualmente cito: todo aquello que haya sido construido durante los siglos de decadencia debe desaparecer. Los monumentos milenarios de nuestra historia tienen que parecer gigantes en su necesaria soledad. Esto provocó el Grand Prix. Arquitectos, arqueólogos, historiadores fueron a lo loco. Fueron incluso más allá de lo que había propuesto Mussolini. Entre el año 1925 y 1940, gran parte de los monumentos de la Roma clásica fueron resucitados, salieron de nuevo a la luz, según la visión fascista de la historia, y aunque pueda parecernos raro, estos monumentos adoptaron la forma por la cual hoy son conocidos, nos hacemos fotos para Instagram y admiramos. Como te decía antes, no me quiero extender demasiado en todo lo que es el fascismo italiano y la Roma antigua. Esto puede ser un programa especial dedicado exclusivamente a ello. Tan solo comentar que lo que hizo la Italia fascista con Roma fue criminal. Durante estos años, el centro de la ciudad de Roma fue una obra constante. La demolición de edificios de la Edad Media, que se consideraba época decadente, y en la que sus edificios no eran más que míseras casuchas, según ellos, fue la excusa perfecta para destruirlo todo. Esta destrucción de casas se aplicó a la zona del Teatro de Marcelo, al Mausoleo de Augusto y a toda la zona arqueológica de Roma, por lo que desapareció toda la trama urbana que existía alrededor del Capitolio, del Coliseo, del Foro de Trajano, del Foro de Augusto, del Foro de César, del Arco de Constantino y del Circo Máximo. Por ejemplo, del Coliseo al Museo Víctor Manuel II hay una gran avenida, la Avenida de los Foros Imperiales, llamada en la época de Mussolini la Vía del Impero. Esta avenida no existía, fue abierta, inaugurada en el año 32, para celebrar el 10º aniversario de la llegada de Mussolini al poder. Las casas, las tabernae, todo se destruyó. Los clásicos, las fuentes literarias clásicas, describen Roma como una ciudad bulliciosa, de calles estrechas, sucias. Lógicamente a las autoridades fascistas esto no les interesó. Esta imagen caótica de la antigua Roma no les gustaba en absoluto. Querían esa imagen fría, grande, monumental, vacía, de orden, con lo que todos esos trabajos que hicieron fueron encaminados a ese fin. Me gustaría que si viajas a Roma y paseas por la vía de los foros imperiales, te fijaras en una cosa. Quiero que te fijes en las esculturas que hay. Al lado y lado de la vía te encontrarás con Trajano, Augusto, con Cayo Julio César. Fíjate en el pedestal sobre el que se alzan todas y verás una pequeña inscripción abajo. Verás Anno X, no me acuerdo, y debajo a Fascibus Renovatis. Es una inscripción que recuerda el año en el que se inauguró desde el triunfo del fascismo. Anno el que sea, a Fascibus Renovatis. Es como cuando decimos XX años a Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad. Para que te hagas una idea de hasta qué punto llega la presencia fascista en la ordenación urbana de Roma. Y para darle más argumentos a los antirromanos, hay que también comentar que en el año 1870 los estados pontificios, después de 1000 años, dejaron de tener soberanía sobre un terreno físico. Y en el año 29, mediante los pactos de Letrán, Mussolini reconoció a la Santa Sede como estado independiente y propició la creación del Estado Vaticano como entidad soberana que conocemos hoy en día. Que no te extrañe en absoluto que lo etrusco se viera como una resistencia, entre comillas, a la opresión fascista y a la romanidad. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y derrotado el Estado fascista, los etruscos siguieron atrayendo atención y se recuperó este movimiento etrusco antirromano. Esta corriente llegó a su punto álgido en los años 50 y 60, especialmente tras la Exposición de París del año 55, que dio lugar a la locura, a la avalancha de libros en torno a los misteriosos etruscos. En ese momento se empezó a insistir de nuevo en la afirmación de que Roma había sido conquistada por los etruscos, hecho que, supuestamente, los historiadores, las fuentes, habían ocultado de manera deliberada para intentar mantener el orgullo patrio, el orgullo nacional intacto. Cualquier signo de creatividad artística
o refinamiento cultural perceptible en Roma, también para esta gente tenía que ser atribuible a la influencia etrusca. En ese momento todavía los mejores especialistas en la historia de Roma seguían minimizando el papel de los etruscos, pero pronto se vieron barridos por la marea. La idea de que la Roma arcaica es una ciudad etrusca ha arraigado profundamente en los especialistas modernos, y para poder esclarecer qué hay de verdad, qué hay de mito en todo esto, vamos a tener que hilar muy fino. Yo te pido paciencia porque está siendo un programa largo, va a ser un programa largo y denso porque el tema lo requiere. Una vez repasado un poco de dónde venimos con esto de los etruscos, que creo que es importante para poder asentar unas bases, unos antecedentes, podemos empezar a repasar las teorías, las diferentes teorías. Y vamos a empezar por la teoría de la conquista etrusca de Roma a finales del siglo VII y su ocupación hasta finales del siglo VI. Esta conquista etrusca se considera un elemento más dentro de un modelo general de expansión que habría conducido a la formación de un imperio etrusco. Un imperio que se extendería desde el Valle del Po al norte al Golfo de Salerno en el sur. Sí que es cierto que las fuentes literarias atribuyen un origen etrusco a ciudades de la Campania como Capua, Nola, Herculano y Pompeya, entre otras. La ocupación etrusca de la Campania se ha visto confirmada por el descubrimiento, en varios lugares, de inscripciones etruscas datadas entre los siglos VI y V. Con esto podemos establecer el siglo VI como el momento en el que los etruscos aumentaron su poder político y cultural y se fueron expandiendo por toda Italia. Y es aquí donde entra la teoría de la conquista etrusca, porque si lo piensas, los etruscos tuvieron que llegar a la Campania, a la parte del sur de Italia, de algún modo, y la vía más rápida habría sido atravesando el Lacio por tierra. Ese es el argumento principal de esta teoría, que los etruscos, para expandirse del norte de Italia al sur, por fuerza tenían que pasar por el centro de Italia, por Roma, por el Tíber, y tenían que conquistarla. Pero este argumento es un poco... me falta chicha. Es insuficiente por sí solo para poder respaldar la idea de una ocupación extranjera de Roma durante más de un siglo. Y además, existían otras rutas hacia Campania. Esta teoría también olvida que Etruria y sus habitantes no formaban una entidad política, no formaban un imperio etrusco. Eran toda una serie de ciudades-estado independientes, a menudo rivales, a menudo estaban sí aliadas en una liga, pero no formaban una unidad administrativa como podía ser el imperio romano. Esta teoría eleva a los etruscos a la categoría de imperio depredador expansivo, cuando fueron simplemente diferentes ciudades-estado que sí que se fueron expandiendo, pero no como unidad administrativa política. ¿Y qué nos dice la arqueología? ¿Qué nos dicen las pruebas? Las excavaciones que se han hecho en algunos centros importantes, como Capua en la parte septentrional de Campania y Ponte Cagnano en el Golfo de Salerno, nos dicen que tienen una historia arqueológica semejante a la de los grandes centros de la Etruria de la Edad del Hierro, con fases villanovianas y protovillanovianas que se remontan al siglo IX a.C. Durante el periodo orientalizante, estos núcleos importaron grandes cantidades de buquero etrusco y posteriormente produjeron sus propias imitaciones. El buquero es un tipo de cerámica negra típica etrusca, considerada la cerámica nacional etrusca. Pondré una imagen también en Twitter y en iVoox. También se han encontrado materiales etrusco-corintios típicos de la fase orientalizante tardía. En el siglo VI, las ciudades de Campania siguieron importando materiales de Etruria, pero también desarrollaron su propia tradición de terracotas arquitectónicas. Estas piezas tienen afinidades con las terracotas de Etruria y del Lacio, pero no derivan de ellas. Los centros de población no griegos de la Campania parece ser que se desarrollaron según unas líneas casi paralelas a las de las ciudades de la Etruria arcaica y muestran una afinidad particular con las ciudades de Clusio y Bulki, pero conservaron sus propios ritos funerarios y unos estilos artísticos peculiares. No obstante, estos lugares pueden seguir llamándose etruscos por dos razones. En primer lugar, debido a que tenemos un montón de testimonios literarios, y en segundo lugar, debido a las numerosas inscripciones etruscas, en su mayoría del siglo V, encontradas en los yacimientos de Campania, en Capua, Ñola, Suesula, Pompeya y Ponte Cagnano. El alfabeto empleado en estas inscripciones es del tipo encontrado en las ciudades de Etruria meridional, especialmente en Veyes, que te sonará por los diferentes intentos bélicos, y Caere, pero conserva rasgos arcaicos que se perdieron en esas ciudades hacia el 500 a.C.
Los testimonios nos dan a entender que en las ciudades de Campania residía una población importante de lengua etrusca desde antes del año 500 a.C. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cómo se llegó a esa situación? Una posibilidad es que los etruscos se encontraran allí desde el principio y que Capua, Añola y las demás ciudades hubieran sido desde siempre asentamientos etruscos. Esto desde el punto de vista arqueológico sería posible y además estaría en consonancia con afirmaciones como la del historiador romano Cayo Velleio Patérculo, originario de Campania, cuando dice que estas ciudades fueron fundadas unos 830 años antes de su época. La época de Velleio es entre el 19 a.C. y el 31 después de Cristo, con lo que lo situamos en el 800 a.C. Hay especialistas, sin embargo, que defienden que la Campania fue colonizada por los etruscos posteriormente. Si fuera así, los colonos etruscos se habrían apoderado de asentamientos ya existentes y habrían impuesto su dominio a la población nativa. Y eso es lo que dicen que pasó con Roma. La fecha de la invasión etrusca de Campania, que según esta teoría sería fundamental también para el desarrollo de Roma y del Lacio, es muy discutida. Se cuenta que Catón el Viejo decía que Capua fue fundada por los etruscos 260 años antes de su conquista por los romanos, lo cual implica la fecha del 471 a.C., ya que los romanos tomaron la ciudad en el 211, pero aún así hay discrepancias en torno a la datación, no nos ponemos de acuerdo en nada. Los yacimientos de la Campania muestran elementos etrusquizantes desde una época muy remota, pero es muy complicado detectar la presencia de etruscos de carne y hueso a partir de testimonios materiales, excepto cuando son inscripciones. Y otra cuestión muy distinta es determinar cuándo se produjo la conquista etrusca, si es que realmente se produjo. Resulta imposible deducir realidades políticas a partir de descubrimientos materiales. Este es un problema que la arqueología no está preparada para resolver. Es algo que tenemos que meternos en la cabeza cuando hablemos también de Roma. Hay cosas que no podemos saber y ya está. Honestidad, sinceridad. Mira, no tenemos suficientes pruebas como para afirmar una cosa u otra y ya está. Han pasado casi 3000 años de todo esto. No tenemos un cronovisor que podemos abrir un portal y ver el pasado, por desgracia. ¿Te imaginas que abrimos un portal y descubrimos que nada es como nos pensamos que es? Imagínate que abrimos un portal a la antigua Roma y van todos con chándal. Madre mía, el girito. Volviendo a la Campania, cuando hablamos de conquista etrusca o dominación etrusca, no debemos pensar en una conquista imperialista de un territorio deshabitado. No, las pruebas que tenemos apuntan a que posiblemente hubo un proceso de emigración de pequeños grupos procedentes de ciudades etruscas que se establecieron, ya sea por la fuerza o por otros medios, como elementos significativos de la clase dominante de unos asentamientos que ya existían y que ya eran prósperos. Se habrían hecho con el control de algunas comunidades autónomas y habrían logrado sus intereses, pero no actuando como delegaciones de una metrópoli etrusca centralizada. Si hubiera sido así, no habría hecho falta mantener una línea de comunicación directa por tierra, y por consiguiente no hubiera sido necesario que los etruscos dominaran Roma, porque ya la tendrían dominada. Sabemos que los contactos comerciales entre Etruria al norte y Campania al sur llegaron a su apogeo durante el periodo arcaico. En la medida en que ese comercio se realizara por vía terrestre, es evidente que los centros situados estratégicamente en las rutas principales, como por ejemplo Praeneste y Roma, se beneficiaron de este tráfico e intentaron fomentarlo en la medida de lo posible. No eran tontos, por supuesto, pero no se puede suponer que por ello se viera amenazada su independencia política. Si comparamos ambos casos, si comparamos el caso del Lacio de la Campania, nos daremos cuenta de las poquísimas pruebas que tenemos sobre la dominación etrusca del Lacio. En la Campania, como te he comentado, tenemos un montón de documentación al respecto, desde textos literarios que afirman que la región fue colonizada por etruscos, como testimonios epigráficos, las inscripciones, que revelan la presencia de un elemento etrusco dominante en la población de las ciudades no griegas. En el caso de Roma y el Lacio, no lo tenemos. No tenemos tantas pruebas. No tenemos esa muestra abundante de material de epigrafías, no tenemos nada. Las fuentes literarias no dicen nunca que Roma estuviera bajo control etrusco, bajo dominación etrusca, y tampoco se puede demostrar que los etruscos dominaran el Lacio. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿De qué va el tema? Cuando hablamos de Roma, cuando hablamos de la dominación etrusca de Roma, se habla del reinado de los Tarquinios como el inicio de una dominación etrusca, y que esa dominación solo hubiera sido posible como resultado de una conquista violenta del poder. Pero no tenemos pruebas, no hay ni rastro de esto en las fuentes.
Es más, si recuerdas el programa anterior, Tarquinio Prisco no era etrusco 100%, era un extraño para ellos según las fuentes, era hijo de un refugiado corintio. La leyenda tradicional nos dice que Tarquinio Prisco abandonó Tarquinia porque descubrió que su ascendencia extranjera, no etrusca, constituía un obstáculo para sus ambiciones políticas. Emigró con su mujer y con sus servidores por razones personales, porque sabía que Roma era un lugar donde habría sido bien recibido y donde habría podido hacer fortuna. Esta leyenda a menudo se rechaza y se tacha de mito romántico, creado por los historiadores romanos que deseaban ocultar el hecho de que Roma se vio realmente sometida a una dominación etrusca. La idea de que la tradición patriótica ocultó deliberadamente el hecho de la dominación etrusca se ha convertido en un dogma de fe y se repite una y otra vez en los manuales. Pero aquí tenemos que utilizar la navaja de Occam y la lógica. Hay que ir a lo sencillo, vamos a los testimonios de las fuentes, no podemos descartar 100% a las fuentes. Sí que es cierto que no dejan de ser cronistas y cuya credibilidad puede estar pues en torno al 25%, puede ser, pero no podemos descartarlo todo. Estas teorías directamente sostienen que la tradición no resulta convincente tal y como está. La supremacía cultural y la profunda influencia de los etruscos sería impensable sin una dominación política, y que la leyenda de la integración pacífica de Tarquinio y su familia es demasiado buena para ser verdad. Bueno, pero es que la historia de Tarquinio no se contradice en nada con la historia anterior de Roma. La tradición siempre ha presentado a la Roma de la época arcaica, como bien has visto en programas anteriores, como una ciudad independiente que conservó su propia identidad pese a la absorción de elementos e ideas procedentes del exterior. Los romanos de época posterior eran perfectamente conscientes de sus orígenes mixtos y consideraban una virtud la buena disposición de sus antepasados a la hora de acoger extranjeros en su seno. Tarquinio Prisco no fue el primer advenedizo que rigió los destinos de Roma. Rómulo era albano. Tito Tacio, que duró poco pero reinó junto a Rómulo, sabino. Numa Pompilio también. Tulo Hostilio también era de fuera. Anco Marcio también. Tarquinio Prisco, etrusco. Servio Tulio, veremos que muy posiblemente también fuera etrusco. Aunque está ahí claro, pero hay un relato de Claudio que nos habla de un tal Mastarna. Profundizaremos en ello porque es una buena historia. Quizá el único romano fue el último, Tarquinio el Soberbio, hijo de Tarquinio Prisco. Esto además se ve apoyado por los testimonios epigráficos, por las inscripciones. Si en la Campania se han encontrado un montón de inscripciones etruscas, en Roma solo se han descubierto un pequeño número de inscripciones etruscas que datan de la época de los reyes. 3 de ellas son ofrendas votivas y demuestran el elevado rango social de las personas que las dedicaron, pero por sí mismas no suponen una prueba de que esas personas tuvieran su residencia fija en Roma, porque sabemos que no era raro que algunos visitantes forasteros hicieran ofrendas en los santuarios. No obstante, 2 de estos textos muestran peculiaridades dialectales que han sido interpretadas como una variante típicamente romana del etrusco. De ser así, tendríamos ahí la prueba de que los etruscohablantes constituían un grupo bien asentado entre las clases acomodadas de Roma y que su presencia allí se remontaba a una fecha muy temprana. Los textos etruscos constituyen solamente una pequeña minoría de las inscripciones arcaicas de Roma. Esta situación, como te he dicho antes, contrasta con lo que vemos en las ciudades no griegas de Campania, donde el etrusco domina ampliamente, confirmando así la teoría de las fuentes, según las cuales estas ciudades se habían visto sometidas a la dominación etrusca. Esta sí. En Roma, la mayoría de las inscripciones de época arcaica están en latín. Este hecho confirma la imagen de una población predominantemente de lengua latina, aunque dispuesta a acoger en su seno a nuevos habitantes, incluso etruscos. Uno de los rasgos más importantes de la sociedad romana a lo largo de su dilatada historia es la política de puertas abiertas. Acuérdate de Tulo Hostilio,
cuando está discutiendo con los albanos, cómo él se enorgullece de su origen y de acoger a extranjeros que puedan enriquecer a Roma. Este rasgo hace de Roma históricamente un caso único, pero en la época arcaica no era en absoluto un rasgo únicamente de Roma. Varias investigaciones han revelado la diversidad étnica de las sociedades aristocráticas de la Etruria meridional de los siglos VII y VI a.C., donde las inscripciones muestran la presencia de personajes de alto rango que tenían origen griego, latino e itálico. Estos testimonios prueban la existencia en la Italia tirrena de un fenómeno que en realidad abarcaba todo el mundo mediterráneo de la época. También en la Grecia arcaica, la movilidad horizontal de las familias aristocráticas y de miembros aislados de esas familias entre diversas ciudades-estado constituía un fenómeno bien arraigado, reforzado por las redes creadas por el intercambio de regalos, las fiestas internacionales, las competiciones atléticas y los matrimonios mixtos. En la sociedad arcaica, el rango personal, la riqueza y la historia familiar eran más importantes que el lugar de residencia, el origen étnico o cualquier concepto que pueda parecerse a nuestra idea de nacionalidad o ciudadanía. Los conceptos de nacionalidad o ciudadanía son anacrónicos en el contexto del siglo VII y VI a.C. La idea de que la llegada al trono de los tarquinios supuso el sometimiento de Roma al dominio etrusco se basa en una interpretación anacrónica de los testimonios disponibles. ¿Qué pasa? ¿Sabinos sí, latinos también, pero etruscos no? En ocasiones se ha dicho que la tradición romana intentó minimizar el hecho de sus orígenes etruscos, pero en realidad es mucho más probable que este factor étnico haya sido exagerado en obras contemporáneas. La diversidad étnica de la Roma arcaica, junto con el hecho de que todos los reyes romanos fueron en cierto modo advenedizos, indican que el origen etrusco de los tarquinios no es algo que sea determinante, es algo fortuito, al menos en el sentido de que no tenía por qué tener necesariamente unas consecuencias políticas o culturales de largo alcance, no implicaba una dominación. Nos cuentan que la llegada de los etruscos supuso una intensificación de todo lo etrusco en Roma, pero tenemos testimonios de todo tipo, literarios, epigráficos, lingüísticos y arqueológicos, que indican con toda claridad que los contactos entre Roma y Etruria se remontan a una época muy anterior a la llegada de los tarquinios, incluso según la cronología tradicional. La leyenda tradicional de la emigración de Tarquinio a Roma implicaría que la ciudad ya estaba abierta a la penetración de Etruria. Ya era algo normal que fueran allí a vivir. La presencia de los etruscos en Roma no fue consecuencia de la llegada al trono de Tarquinio, sino más bien una condición para que se produjera ese hecho. Aunque Roma no fuera conquistada ni dominada por los etruscos durante la época arcaica, sigue siendo posible que su cultura sufriera una transformación como consecuencia de los contactos con Etruria. La mayoría de los especialistas modernos consideran que esta influencia cultural fue muy amplia y profunda. Se cree que los etruscos fueron los responsables del desarrollo de Roma como ciudad y de la mayoría de los cambios introducidos en sus instituciones, su arte y su religión. Así pues, la Roma arcaica habría sido una ciudad etrusca, no ya por sometimiento, sino porque se transformó debido al contacto con una civilización más avanzada. Según esta hipótesis, la influencia etrusca en Roma se definiría como una variedad de imperialismo cultural, es decir, los especialistas que rechazan la idea de la conquista directa tienden a adoptar en su lugar un modelo neocolonialista de dominación etrusca. Este modelo presupone que todos los cambios, desarrollos y avances que experimente la cultura nativa, en este caso Roma, se produjeron debido a la influencia de una cultura penetradora superior, Etruria. Otro presupuesto sería que la sociedad romana estuviera estancada y que en su relación con la cultura etrusca adoptara una postura totalmente pasiva y se empapara de todo lo que recibiera. Muchísimas obras modernas acerca de este tema dan por supuesto que los romanos eran un pueblo simple, que no tenían espíritu artístico ninguno, no tenían imaginación, y que por lo tanto todo lo relacionado con el arte, la imaginación, habilidades técnicas, filosofía, espiritualidad, todo tuvo que ser tomado necesariamente de los etruscos. Esta hipótesis es un comodín. Una vez que asumes que los etruscos son responsables de todo, pues cada cosa que salga dices, bueno, es etrusco y ya está. Esto lo hicieron los etruscos, venga. ¿Y estas instituciones? Los etruscos.
¿Y el calendario? También. ¿Y los símbolos de poder? Los etruscos también. ¿Y la pizza? Todo etrusco. Puede que la pizza sí tuviera un origen etrusco. Esto es aventurarse mucho. Pero como hemos visto antes, en toda la zona de la Campania, en todos los alrededores de lo que actualmente es Nápoles, había una fuerte presencia etrusca. Pues sí, pues quizá los etruscos también comían una protopizza. Se les ha atribuido a los etruscos innovaciones que no tienen relación con ellos. Por ejemplo, se dice que los etruscos introdujeron en Roma el calendario lunisolar, sin pruebas ninguna. No hay testimonios, no existen. Es que no sabemos nada de los calendarios religiosos ni de cuál era la medida del tiempo en Etruria. Las únicas fiestas que tienen alguna relación plausible que se pueda demostrar con los etruscos son las Volturnales, que se celebran el 27 de agosto. Mira, estoy grabando esto el 29 de agosto, pues hace 2 días. El nombre del dios Volturno, que según parece era una divinidad de los ríos asociada al Tíber en Roma, quizá fuera etrusco, pero es que tampoco podemos asegurarlo. También se dice que abril, el mes de abril, Aprilis, podría ser etrusco, como bien te dije en el programa de Rómulo, pero es que tampoco se puede afirmar, es una conjetura. También se cree que son de origen etrusco muchos aspectos de la religión romana. Un ejemplo curioso es la teoría de que los etruscos introdujeron en Roma un concepto completamente nuevo de divinidad. Hasta entonces los romanos habían creído en fuerzas impersonales, en energías, y los etruscos les enseñaron a personalizar a sus dioses, a presentarlos con atributos humanos y a albergarlos en templos. ¿Tenemos testimonios de que hubiera una fase primitiva en la que los romanos no veían a sus dioses con forma humana? Desde luego que sí. Es cierto que los dioses romanos, tal y como los conocemos en épocas posteriores, en ese momento carecían de personalidad. La iconografía y la mitología de la religión romana de época posterior son enteramente griegas. Vesta, por ejemplo, nunca tuvo una representación antropomórfica. Pero antes de poder asegurar que los etruscos dieron a los romanos el aspecto antropomórfico de sus dioses, sería conveniente saber cómo imaginaban a sus dioses los etruscos primitivos. Pero es que no resulta fácil, por la sencilla razón de que no poseemos ninguna información al respecto. Sin embargo, es interesante comprobar que los especialistas en religión etrusca tienden a pensar que los etruscos también tenían un concepto vago y amorfo de la divinidad. Lo que está absolutamente claro es que las ideas sobre la divinidad tanto de etruscos como de romanos se vieron profundamente afectadas por la influencia griega desde una fecha muy temprana. Ambos pueblos adoptaron algunos dioses griegos como Hércules o Apolo y además intentaron equiparar a sus propios dioses y diosas con las correspondientes figuras del panteón griego. Así, el Hermes griego era el Turms etrusco, el latino Mercurio. La Afrodita griega era Turán etrusca y la Venus latina. El Hefesto griego era el Sethlans etrusco y Vulcano latino, etc. La influencia griega sobre la noción latina de los dioses fue fruto del contacto directo entre el mundo romano y el mundo griego. Los testimonios arqueológicos disponibles en la actualidad, que esto puede cambiar, siempre puede cambiar, el tema de la historia de la arqueología hoy es una cosa, pero mañana se descubre otra, no pasa nada, se asume y se tira para adelante. Los testimonios arqueológicos disponibles en la actualidad ofrecen una imagen de la Roma arcaica que nada tiene que ver con un primitivo asentamiento situado a la periferia del mundo etrusco, ahí esperando a que les colonicen una civilización superior, que les den el conocimiento iluminado supremo. No, nada más lejos de la realidad. Lo que vemos, por el contrario, es una comunidad independiente que desarrolló su propia cultura helenizante y que tomó parte en el comercio de bienes, de personas, de ideas, ese comercio que transformó el Mediterráneo occidental por esta época. Este intercambio de bienes, ideas y personas entre Etruria, el Lacio y Campania, y entre estas regiones y el resto del mundo, produjo una cultura material común compartida por unos pueblos que tenían unas identidades étnicas y lingüísticas diferentes. Al definir las relaciones existentes entre estos grupos, tenemos que abandonar los viejos modelos imperialistas de superioridad y difusión cultural y concentrarnos en la idea de interacción de estados iguales. Estas interacciones entre estados iguales condujeron no solo a una uniformidad de la cultura material y de sus funciones simbólicas, por ejemplo, la asociación de ciertos objetos o conjuntos de objetos a un estatus social elevado, por ejemplo la silla curul o la toga pretexta, sino también a una serie de desarrollos paralelos en instituciones políticas y religiosas.
Es una manera mucho mejor, a mi juicio, de explicar no solo los desarrollos artísticos tales como el movimiento orientalizante, sino también procesos sociales como la urbanización o la formación del Estado. Roma no hizo más que seguir la corriente de evolución cultural predominante en la Italia tirrena durante los siglos VII y VI a.C. El objetivo de este programa es poner sobre la mesa el enfoque moderno que pretende hacer de los etruscos responsables de todo tipo de innovaciones, ideas, costumbres e instituciones en Roma. Dicho enfoque no está basado en el testimonio de las fuentes, sino en presupuestos que podrían estar equivocados. Los historiadores de finales del periodo republicano tuvieron mucho interés en este tema etrusco y elaboraron una lista más o menos consensuada de préstamos etruscos a Roma. Los principales nombres los conocemos: Tito Livio o Dionisio de Halicarnaso, pero también podemos encontrar otros nombres como Floro o Silio Itálico, y también podemos leer para esto a Diodoro y a Estrabón. Todas las fuentes coinciden en afirmar que las vestiduras y las insignias de los reyes fueron tomadas de los etruscos. Algunos de los ornamentos ceremoniales fueron heredados por los magistrados curules, por ejemplo la toga con franja púrpura, la toga pretexta, la silla plegable de marfil, la silla curulis, y los fastes, los haces de varas que llevaban los lictores, los que simbolizaban el poder que tenían los magistrados de infligir castigos físicos. Otros elementos del atavío regio fueron conservados en el vestido y los accesorios del triunfator, la toga púrpura y la túnica bordada, la toga purpúrea y la túnica palmata, el carro, la corona de oro y el cetro de marfil rematado por un águila. Otros préstamos etruscos incluían instrumentos musicales y su empleo en la guerra y en determinadas ceremonias públicas. Algunos procedimientos rituales, sobre todo los que se realizaban con motivo de la fundación de una ciudad, y el arte adivinatoria por el examen de las vísceras de las víctimas sacrificiales. Y por último, un estilo especial de arquitectura que ejerció una gran influencia en el diseño de los edificios profanos y sagrados. Pero toda esta lista tiene algunos problemillas. El primero es que las fuentes no se ponen de acuerdo en lo relativo a las fechas ni en el modo en que fueron introducidos en Roma todos estos elementos. Estrabón es el único que supone que todos ellos los introdujeron los tarquinios. Tito Livio, como te expliqué en capítulos anteriores, nos dice que las insignias reales fueron adoptadas por Rómulo. Dionisio de Halicarnaso, por ejemplo, prefiere creer que fueron entregadas a Tarquinio Prisco tras su victoria sobre los etruscos, un hecho que no recoge Livio. Otro dato más contra la conquista etrusca de Roma: Tarquinio Prisco se pegó con los etruscos. ¿Cómo te vas a pegar con tu propio imperio si tú, como imperio etrusco, dominas Roma? No tiene sentido. Las fuentes no respaldan en absoluto la tesis moderna que habla de un periodo etrusco a finales de la época de los reyes. Más bien, dan por supuesto que la ciudad estuvo abierta a la influencia de los etruscos desde el momento mismo de su fundación, aunque nunca se vio dominada por ellos. Las fuentes no han negado nunca la presencia etrusca en Roma. El segundo problema que nos encontramos es que la lista tradicional de préstamos etruscos se limita solamente a atributos externos de las instituciones y ceremonias públicas romanas, pero no afecta ni a las instituciones ni a las ceremonias propiamente dichas, solo a lo que es ornamental. Si bien los símbolos de las autoridades políticas romanas eran etruscos, no tenemos por qué llegar a la conclusión de que las instituciones políticas o los conceptos jurídicos romanos de poder fueran también de origen etrusco. Una cosa no nos lleva a la otra. Existen también un gran número de opiniones especializadas que atribuyen un origen etrusco al concepto de imperium. Un elemento esencial del imperium era que quien lo ostentaba tenía derecho a tomar los auspicios, que se le entregaban en la ceremonia de la inauguratio, de donde viene nuestra palabra inauguración. Nuestras fuentes subrayan, sin embargo, que el auspicium y el arte de los augurios en general no eran de origen etrusco. La única forma de adivinación atribuida específicamente a los etruscos era la aruspicina, el examen de las entrañas de las víctimas,
que durante toda la historia de Roma fue coto cerrado de un colegio especial de sacerdotes etruscos llamados arúspices. Este arte constituyó siempre un campo diferenciado y marginal de la vida religiosa romana, que quizá ni siquiera se remonte a una fecha demasiado temprana. La costumbre de convocar a los arúspices de Etruria para interpretar los signos no se nos dice que fuera un hecho habitual hasta la Segunda Guerra Púnica. Similar es el problema que rodea la fecha de la introducción de los rituales fundacionales etruscos. Estamos relativamente bien informados acerca de las ceremonias que se efectuaban regularmente cuando los romanos empezaron a fundar colonias a mediados del periodo republicano, pero otra cuestión muy distinta es saber si se remontan o no a la época arcaica. No tenemos por qué aceptar la leyenda romana según la cual Rómulo fundó la ciudad siguiendo el protocolo sagrado previsto por los sacerdotes etruscos, aunque el trazado del Pomerium, recinto sagrado por Servio Tulio, del que hablaré próximamente, cuenta con más posibilidades de ser verdad. Sea como fuere, lo importante es que los ritos etruscos relacionados con la fundación de las ciudades son precisamente eso, ritos. No tienen por qué suponer que fueran los etruscos quienes inventaron el trazado de las ciudades ni la vida urbana, como parecen dar a entender algunos historiadores. Del mismo modo, en arquitectura la existencia de un estilo específico toscano, como lo llamó Vitruvio, no justifica que debamos deducir que fueron los etruscos los primeros que empezaron a construir casas de materiales no perecederos en vez de cabañas, o que introdujeran la idea de proporcionar templos a los dioses. En realidad, la vida urbana, el trazado de ciudades, las casas y los templos son creaciones originariamente griegas. Sabemos con toda seguridad que el gran templo de Júpiter Capitolino en Roma fue construido por artesanos etruscos y que sus esculturas de terracota fueron fabricadas por artistas de Velles, pero eso solo significa que los romanos estaban en condiciones de contratar los servicios de los mejores artesanos disponibles y que la escuela más selecta de artistas de terracota se encontraba en ese momento en Velles. Los hechos demuestran el carácter cosmopolita de Roma y no su dependencia de Etruria. El testimonio de las fuentes indica que el contacto con los etruscos tuvo solo unos efectos superficiales sobre la vida y la cultura de Roma. El atuendo formal, los símbolos de las magistraturas, los atributos ceremoniales, los procedimientos rituales, las formas arquitectónicas, todo eso no constituye prácticamente más que elementos externos. Por ejemplo, en la lengua latina apenas hay influencia etrusca. La cantidad de palabras etruscas existentes en el latín es relativamente pequeña y la mayoría de ellas son tecnicismos. La influencia etrusca no llegó a ser tan profunda como para modificar el idioma, que si hubiera habido una dominación durante 2 siglos, sí que lo hubiera hecho. Lo que quiero decir es que durante la época arcaica, Roma, aunque distinta de las ciudades etruscas por su lengua y probablemente también por su identidad étnica, era similar a ellas por su cultura material, por su estructura social y por sus instituciones. Pero durante los 3 primeros siglos de la República, sus caminos se fueron separando. La sociedad y la cultura romana se transformaron. Roma vivió transformaciones a 3 niveles. El primer cambio es el cambio político interno, los diferentes conflictos entre los patricios y plebeyos. En segundo lugar, por las conquistas que revolucionaron la economía de Roma y la pusieron en contacto directo con otras civilizaciones. Y en tercer lugar, por una continua política de puertas abiertas que modificó la composición del cuerpo de ciudadanos. Las ciudades etruscas no experimentaron nada parecido, permanecieron en buena parte estáticas y relativamente aisladas. En la época de las guerras púnicas, y quizá incluso hasta la época de la guerra social en el 91 a.C., conservaron una cultura arcaica y un sistema social fosilizado semejante al que había existido en Roma antes de la emancipación de la plebe. Esto provocó que a finales del periodo republicano la civilización etrusca resultara a los romanos algo extraño, algo arcaico, antiguo, misterioso, incluso bárbaro, y solo eran conscientes vagamente de que en otro tiempo habían compartido una misma cultura con los etruscos. Sin embargo, al darse cuenta de que sus templos arcaicos, por ejemplo, tenían una estructura y una decoración similares a los de Etruria, supusieron que eran etruscos y explicaron su presencia en Roma como consecuencia de un préstamo. Los romanos nunca se avergonzaron en absoluto de haber tomado esos préstamos, por el contrario, hicieron de ello una virtud.
Lo que hacía esta circunstancia tolerable e incluso un motivo de orgullo era el hecho de que se habían convertido en amos de quienes en otro tiempo habían sido superiores a ellos. El haber derrotado a sus maestros en su propio terreno se convirtió a los romanos en un motivo de orgullo. Es por ello que podemos afirmar que Roma no fue nunca una ciudad etrusca. Era una comunidad latina independiente, con una población cosmopolita y una cultura refinada. Su vida material era semejante, prácticamente idéntica a veces, a la de las ciudades etruscas vecinas, y ello no implica ninguna supremacía o prioridad cultural por parte de los etruscos. La idea de la Roma etrusca interpreta, de manera errónea, la naturaleza de la relación existente entre Roma y los etruscos. Las ciudades etruscas, Roma y otras comunidades de Italia central tirrena, compartían una misma cultura común, formada por una amalgama de elementos griegos, orientalizantes e itálicos. Al atribuir un origen etrusco a diversos rasgos de la Roma arcaica, los historiadores modernos cometen el mismo error que sus predecesores del periodo tardorrepublicano, quienes suponían que los romanos y los etruscos de la época arcaica eran profundamente distintos por lo que respecta a sus instituciones, sus costumbres y su mentalidad. Nada más lejos de la realidad. Esta suposición es anacrónica. Un asunto más complicado será poder decir cuándo Roma dejó de ser una ciudad más. En la segunda mitad del siglo VI a.C. comenzamos a ver cosas, como el primer tratado con Cartago, que muestran un cierto dominio de la ciudad sobre parte del Lacio, y construcciones como la del monumental templo de Júpiter Óptimo Máximo en el Capitolio, representando un ejercicio de poderío y autoafirmación cívica por parte de los romanos. Esta superioridad sufrirá un revés no solo con la expulsión de los tarquinios y los consiguientes conflictos bélicos, sino también con la recesión y cambio económico del siglo V que afectó a gran parte de Italia. En este momento está documentada la formación de nuevos grupos étnicos como los lucanos, los brucios o, más cercanos a Roma, los hérnicos, volscos, ecuos, así como el importante desplazamiento de samnitas y galos. Todos ellos pueblos cuya evolución podemos conocer a través de la arqueología, más allá de las noticias de la tradición escrita, y cuya actividad condicionará directamente la historia militar y de expansión de la ciudad. El siglo V a.C. en la ciudad de Roma, cosa que ya veremos con detalle, viene marcado por el desacuerdo aristocrático, que es la base de la expulsión de los tarquinios y del conflicto patricio-plebeyo, y marcado también por la experimentación y búsqueda de un nuevo orden político oligárquico y por el empobrecimiento y endeudamiento de parte de la población. No olvidemos que la monarquía romana es un fiel reflejo, según podemos deducir, de las tiranías griegas, con un fuerte componente populista y antiaristocrático. Pero eso pasará dentro de varios programas porque hasta aquí llega el repaso a lo que es el caso etrusco. Espero que haya quedado más o menos claro qué es lo que hay en todo este caso, porque puede ser un poco denso. Yo pido disculpas, hoy el programa no está siendo quizá tan humorístico como podría ser, como podrían ser otros programas. Yo intento explicarlo de la manera más amena posible, pero a veces hay cosas que no se pueden explicar sin ser un poco peñazo. Yo te pido disculpas si el programa de hoy ha sido un poco más aburrido que los anteriores, pero intentaré, cuando lo edite, que esto lo estoy ahora grabando, intentaré cuando lo edite darle un ritmo ágil para que no te me quedes dormida o dormida en el transcurso de la escucha del programa. Antes de finalizar el programa como tal y pasar a la sección cruda, al Prandium, me gustaría recomendarte una breve bibliografía. Por ejemplo, puedes consultar el libro de Tim Cornell, The Beginnings of Rome. También puedes consultar el libro The Rise of Rome, From the Iron Age to the Punic Wars, de Catherine Lomas. Ambos libros están más o menos relacionados. El de Catherine Lomas es una especie de revisión del anterior, de Tim Cornell. Luego tienes el libro de Gary Forsyth,
A Critical History of Early Rome. Disculpad mi inglés, quizá la pronunciación no es del todo excelente. También me gustaría recomendarte el libro The Urbanization of Rome and Latium Vetus de Francesca Fulminante. Lo malo de estos libros, lo malo de intentar encontrar estudios arqueológicos recientes, lo que se esté publicando en ese momento de la historia viva de lo que se está encontrando en Roma, es que principalmente está publicado en italiano. El libro de Cornell sí que lo puedes conseguir en castellano, pero el resto en inglés. Luego hay otro libro que también puedes encontrar en castellano, es La Fundación de Roma, de Andrea Carandini. Andrea Carandini fue quien descubrió los restos de una fortificación en Roma del siglo VIII a.C., de la época de Rómulo. Bueno, Andrea Carandini seguramente lo descubrió su equipo, pero él, como era el jefe, pues se lo atribuyó él. Pero bueno, quien estuvo ahí de sol a sol quizá fue alguien de su equipo y no él. Con todo el respeto al señor Carandini. Espero que este programa haya ayudado un poco a que dejemos de pensar que la Roma arcaica era un poblado de pastores y que de repente pasaron cosas etruscas, como si fuera magia de Harry Potter, y de repente, como un champiñón, ¡plup!, emergió la Roma monumental. Y espero también que la expresión pasar cosas etruscas se quede, porque es como lo hizo un mago. ¿Qué pasó aquí? Pasaron cosas etruscas. Lo hizo un mago. Y ahora sí que quito la música, nos vamos a poner un poco más cómodos porque empieza el Prandium, la sección cruda, la sección en la cual te hablo a ti directamente, sin cortes, sin guión y sin nada. Lo primero, darte las gracias si has llegado hasta aquí, porque soy consciente de que el programa de hoy es un poco más denso y es un poco más complicado de tragar y puede ser un poco lioso. Lo entiendo, soy consciente. Te pido disculpas si el programa de hoy no es tan entretenido como los anteriores, pero a veces hay que ponerse un poco más el mono de trabajo y hay que hablar de conceptos y de cosas que quizá no se prestan tanto a la chanza. Y este tema etrusco era algo de lo que a mí me apetecía hablar y yo creo que es necesario hablar, ya que este podcast es la historia general de Roma, que por cierto he recibido algunas preguntas y sí, me gustaría confirmar que mi intención es llegar hasta la caída de Constantinopla. El Imperio Romano no acabó con la caída del Imperio Romano de Occidente, sino que continuó con Bizancio. Entonces, ahí seguiremos. Pues lo que decía, que me pierdo. Que mi intención es hacer una historia general de Roma y a veces hay que contar cosas que no son tan divertidas, porque hay que sentar bases. Y he creído conveniente, he creído necesario que se entienda que la evolución de los pueblos durante esa época fue paralela y se fueron distanciando. No es que fuera una dominación, sino que fue fruto de una misma cultura material, que se fueron influenciando unos a otros. No hubo dominación, a menos que sepamos. Esto puede cambiar. Igual la semana que viene se encuentran inscripciones etruscas de la hostia en Roma y me tengo que callar la boca. Me la callo, vamos, encantado de la vida. Porque esto va como va. Un día es así, un día es asado. Como por ejemplo Gibbon. En su época era la caña y ahora pues igual hay que tomarlo con un poquito de pinzas o ni leerlo. O Mommsen también. Mommsen, en su tiempo molaba, pero ha pasado mucho tiempo. Si escuchas este programa en el año 2250, igual todo lo que digo no tiene ninguna validez porque se han encontrado cosas o se ha descubierto el viaje en el tiempo y ya no tiene validez nada porque resulta que todo era diferente. Pues también puede ser. Segundo tema, muy importante también, aparte de poder apoyar económicamente el canal a través de iVoox, con una aportación mensual desde 1,49 € al mes, también he abierto una página en Ko-fi. La plataforma Ko-fi, la cual estará linkada en mi perfil de Twitter y en el programa, es una página en la cual tú puedes invitarme a un café. Dice, mira, pam, 3 eurillos para un café o lo que sea.
Si no quieres aportar mensualmente, pues aportas puntualmente. Y me gustaría dar las gracias a Javier San Agustín, porque es la primera persona que ha donado en Ko-fi. Y muchas gracias, estoy muy, muy, muy agradecido, porque todo el apoyo recibido, todo lo que se reciba, va a repercutir en el podcast para poder mejorar los medios de investigación o para poder mejorar el equipo informático con el que hago el podcast. Muchas gracias, Javier. También me ha hecho muy feliz estos días que el programa anterior ha servido para que haya gente que se lance a hacer podcast. Me parece estupendo. Y oye, te animo a que si lo estás dudando, no lo dudes. Adelante. Si tienes algo de qué hablar y puedes hacerlo, adelante. Saldrá mejor, saldrá peor. Igual el primero te sale mal, el segundo te sale un poquito mejor. Pero esto es como hacer un pastel o hacer pan. Que durante el confinamiento ha habido gente que se ha puesto a hacer pan. Pues el primer bollo igual te sale un poco malo, pero va mejorando. El primer programa de Roma Eterna no es el mismo que los que hago ahora, por ejemplo. Aparte de que son más largos, uno va ganando en confianza, va ganando en técnica y poco a poco va mejorando. No te desanimes. Si tienes una idea y estás dudando de llevarla a cabo, llévala a cabo, adelante. Yo desde aquí puedes escribirme al correo romaeternapodcast@gmail.com. Cualquier duda que tengas, estaré encantado de consultar. Soy un amateur, pero entre amateurs nos tenemos que ayudar. Una mano lava la otra, y más en estos tiempos de COVID que tenemos que lavarnos las manos. Se me olvidó comentar también el tema de podcast que utilizo un filtro antipop para el micrófono. Importante, porque si no se escuchan cosas raras. ¿Qué ha pasado? ¿Has escuchado esto? En el programa anterior se tiró a alguien por el balcón y en este programa hay un poltergeist que da golpes. Debe ser el espíritu de Rómulo, que no está muy contento con que últimamente no sale en el programa. Y creo que no me dejo nada por comentar en esta sección de lo que quería comentar. Actualizarte al respecto del Ko-fi, pedirte disculpas por el tocho que ha sido este programa y por último también me gustaría hacerte un pequeño repaso de lo que serán los siguientes programas. El siguiente programa será dedicado a Tarquinio Prisco, después iremos a Servio Tulio y finalmente acabaremos la saga de los reyes romanos con Tarquinio el Soberbio. Cuando lleguemos allí haré un parón, no un parón de programas, sino un parón de contenido, porque no seguiré la evolución cronológica directamente de la caída de la monarquía a la república, sino que haré una pequeña introducción y daré paso a algunos programas que hablarán de cultura. Por ejemplo, me gustaría hablar principalmente de 3 temas. 1, la estructura social, cómo se estructuraba socialmente la república, para que tengamos una idea de dónde nos estamos moviendo, hablando también de la esclavitud. El ejército, evolución del ejército republicano hasta el fin de la república, si da tiempo más allá del imperio también, para tener unas bases. Y también me gustaría hablar de la política en la república, del cursus honorum, de conceptos, palabras, cargos que van a salir, se van a hablar mucho durante los siguientes programas cuando empecemos la república, y tiene que haber una base, como te decía antes, una base sólida que te pueda permitir avanzar. Así que no sé en qué orden será todavía, no sé en qué orden los haré, pero será acabar la monarquía y hablar de ejército, sociedad y política en la república, y a partir de ahí entonces sí que empezaremos con la república. Y eso es todo lo que quería comentar en esta sección. La grabación original, no sé cuánto durará este programa, la grabación original está ya por las 2 horas. Es un programa largo, es posible que tenga que cortar muchas cosas para hacerlo más ameno y más rápido, pero puede ser que mi yo del futuro me corrija, pero puede ser que estés ante el programa más largo de la historia de Roma Eterna. Cada programa está siendo el programa más largo de la historia de Roma Eterna. No sé qué está pasando, estoy cayendo en una espiral de documentación y de grabaciones eternas que me gusta, yo me lo paso pipa. Espero que mi objetivo es transmitirte lo bien que me lo paso haciéndolo, que puedas sentir lo que yo siento a la hora de buscar esta documentación, a la hora de explicártelo. Quiero que entre los dos, entre tú y yo, se cree en este rato que estás escuchándome un espacio propio en el cual te explico la historia de Roma y tú te lo pasas bien. Y yo me lo paso bien explicándotelo y tú te lo pasas bien escuchándome. Y entre los dos llegamos a buen término.
Y no me alargo más. Esto ha sido todo por este programa. Recuerda, puedes encontrarme en Twitter en @romaaeternafm. Puedes escribirme por correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com. Puedes apoyar el podcast en iVoox por mínimo 1,49 euros al mes, si crees que el podcast lo merece. Y también puedes apoyarnos en Ko-fi, la plataforma Ko-fi, que habrá un enlace en el programa y en el que puedes invitarme a un café. Sin más, me despido, un abrazo, un fuerte abrazo extra si has llegado hasta el final del final, y nos escuchamos en el siguiente programa de Roma a Eterna.